Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, un miércoles más en esto que hemos denominado controversias, como siempre a través de la televisión pública Fueguina. Así que un saludo, como siempre, muy grande a todos nuestros televidentes en Río Grande, Tolwyn y, por supuesto, Ushuaia. Y desde ya a mi reina y mis dos princesas, como cada miércoles, ¿no? Bueno, ustedes saben que faltan o restan 3 días para las PASO y los candidatos no alcanzan, que hay en este momento no alcanzan, digo yo, a decodificar del todo el clima que vive el ciudadano, es decir, el clima que vivimos absolutamente todos en este país. Y el interrogante es qué puede estar sucediendo debajo de la superficie en un difícil marco social en el cual estamos todos inmersos, por supuesto, pero el foco parece limitado al nivel de participación. ¿Por qué digo esto? Es una franja muy heterogénea para intentar ganar o recuperar votos y esto se suma al juego de las encuestas con diferencias significativas. Es decir, recordemos que las encuestas, por lo menos en las últimas elecciones, no solamente de este año, las que han acontecido en las distintas provincias, inclusive aquí en Tierra del Fuego, en el resto del país, y las que sucedieron allá por 2019 también, dieron diferencias totalmente significativas. Es como que hoy en día absolutamente nadie cree en las encuestas. Y sobre todo, algunas encuestas que están pagas por determinados grupos y son a través de algunos medios de comunicación donde estas encuestas se diversifican en el ciudadano. Cualquier resumen de encuestas sobre intención de voto para las PASOs, y circulan, como decimos, comparativos en estas horas, expone diferencias abismales entre los relevamientos que se están realizando, ya sea por un lado o por otro. Y esto es parte del juego, pero las inquietudes de la mayoría de los candidatos no se nutren exclusivamente de esos números, sino también de especulaciones. De las especulaciones sobre los niveles de participación que han acontecido hasta el momento en las distintas provincias de nuestro país. Y también a los ajustes de foco para sumar algo en esta incierta y heterogénea franja de electores, es decir, aquellos que no han ido a votar o aquellos que han ido a votar y han votado en blanco, ¿no? Esto atado además a las dificultades ¿para qué? Para decodificar el extraño clima social y aberrante que está viviendo nuestro país en los umbrales de este cuarto oscuro, como decía, con datos alarmantes, que cruzan economía y política. Es decir, llegamos a unas PASOs con un clima político, un clima social y un clima económico de la hostia, dirían. Eso atado además a las dificultades ¿para qué? Para, como decía, decodificar este clima social que estamos viviendo. La cuestión de fondo es si está ocurriendo algo debajo de la superficie que nadie alcanza a ver, ni los sondeos ni los equipos de campaña, y es quizás, me parece a mí, el mayor componente de incertidumbre que hay en las filas políticas que van a cursar en las PASO el próximo domingo. En ese conglomerado seguramente conviven desinterés puro, enojo y otras expresiones de la crisis económica y el desgaste político. El discurso del oficialismo prefiere ver, por un lado, desilusionados, a los que habría que reconquistar. En tanto, la oposición, de diferente modo, apunta a canalizar el mal humor y revertir la parte que les toca. Y las hipótesis, en general, son dominadas por cálculos menores sobre beneficiarios o afectados por un mayor o menor grado de participación. La exhortación a votar de casi todos los candidatos expone las dificultades irresueltas por la campaña. Por un lado, Sergio Massa lleva el peso de la condición de ministro de Economía, prácticamente manejando el país, con un presidente que prácticamente ya no existe, o se dedica a través de Instagram a hablar de su perro. Y un candidato del oficialismo, además del interrogante sobre Juan Grabois, ¿sí? Es decir, si solo contiene una franja menor de voto duro o complica la aspiración de ser el candidato más votado individualmente. Por otro lado, Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta exhiben quizás la competencia más dura desde el punto de vista de la interna en estas PASO, si bien el oficialismo no se queda atrás. Tanto uno como otro parecen una cueva de gatos peleándose. Y finalmente Javier Milei, que intenta reponer el imaginario de tercero con chance firme. Vamos a ver qué pasa. Hasta el momento, Javier Milei, que había picado en punta en algún momento a partir de su aparición en medios de comunicación y demás, ha quedado bastante relegado en algunas provincias, ni siquiera existe Javier Milei. Pero bueno, lo decía, en el oficialismo existe un fuerte malestar con la escalada del dólar. Hoy llegó a 600 mangos el dólar, 600 pesos el dólar.
con un dólar que cuando comenzó esta gestión estaba algo así como 60 o 64 pesos. Y la verdad que no alcanza a explicarse y exponer por qué supera la especulación propia de los procesos electorales. Recordemos qué pasó también con el tema del dólar en las anteriores elecciones, allá por el 2019. Y esto no anota cuestiones de gestión y los efectos de una interna desgastante que deterioró y relegó, como decíamos, al presidente Alberto Fernández y que sigue pendiente hasta el momento de los gestos de Cristina Fernández de Kirchner. En cuanto a los datos sobre pobreza, indican que en los 3 primeros meses de este año llegó al 38,7% el nivel de pobreza en nuestro país. Es decir, 4,5 puntos porcentuales más que en igual periodo del año anterior, del 2022. Y eso oscurece aún más el panorama sobre lo que marcará el primer semestre de este año. Que se viene, no les cuento, paso de por medio y resultados de por medio. Recordemos que el número será difundido oficialmente en septiembre y las estimaciones están apuntando, algunos dicen, a más del 40%. Y eso volvería a marcar el peor fracaso de, por ejemplo, esta gestión. Digo. Pero bueno, realmente me parece un cóctel explosivo a 3 días de las PASO, unas PASO instituidas por el actual oficialismo, pero que desgraciadamente nunca ejerció. Bueno, ustedes verán lo que significa esta mesa, lo que hay en esta mesa, la cantidad de listas, qué es lo que usted se va a encontrar en el cuarto oscuro. Estamos hablando puntualmente de 14 listas, con la posibilidad cierta del corte de boleta. La gente cree que puede meter boleta completa, pero acá existe la posibilidad cierta del corte de boleta. Usted puede votar a sus candidatos a diputados, ¿sí? O sus candidatos a la presidencia de la Nación, tanto uno como otro. Usted puede cortar boleta, es decir, usted es el soberano, lo importante es que vaya y vote. Pero bueno, hoy nos hemos propuesto hacer un programa con colegas, ¿por qué? Porque nos interesa mucho la opinión, es decir, no solamente la opinión de uno, que normalmente tiene una editorial cada miércoles en este programa, sino también como colegas de otros medios y de otras ciudades. En este caso estamos con Emiliano Quesada, que es periodista de Radio Fueguina en Río Grande, y también Néstor Schumacher, que es periodista del Copérnico, que en este momento está en la provincia de Buenos Aires. Dos colegas de amplia trayectoria, nutrida trayectoria en los medios de comunicación, con los cuales vamos a dialogar y vamos a preguntarle a ver qué es lo que piensan. Pero bueno, les decía, en principio, esto en lo que, como decía, usted se va a encontrar en el cuarto oscuro, 14 boletas y la posibilidad de corte. Pero ¿le parece si vamos a los números? Porque me parece que los números también son relevantes. Hubo 18 elecciones provinciales, ahí lo vamos a ver en pantalla, en este año, y estas elecciones provinciales mostraron la dimensión que tiene ese universo de desencantados que faltaron o eligieron a quién, a nadie. ¿Sí? ¿Quiénes son? ¿A quién benefician? ¿Al oficialismo o Juntos por el Cambio o a Milei? Estoy hablando de los 3 principales candidatos, ¿no? O de las 3 principales agrupaciones que pugnan en estas elecciones, sin, por supuesto, dejar de lado al resto de las agrupaciones o candidatos que van a pugnar por su lugar para las próximas elecciones de octubre. Y es que en las 18 elecciones provinciales emergió, como decíamos, un virtual partido invisible, un electorado oculto e indescifrable que puede definir el resultado de las primarias y proyectar su influencia seguramente, incluso a las generales del próximo 22 de octubre. Son millones de personas que no fueron a votar o que decidieron poner el sobre vacío en la urna o directamente anular el voto, anular su sufragio. Ahí tenemos una placa, bueno, venimos atrasados con las placas, pero esa es la placa, eso es lo que usted se va a encontrar en el cuarto oscuro. Ese es el orden de las boletas que usted va a encontrar en el cuarto oscuro, por número de lista, donde, insisto, usted va a entrar en el cuarto oscuro. Espero que entre en el cuarto oscuro porque me parece que todos tenemos el deber cívico de ir a votar. Por una vez cada 4 años tenemos la posibilidad cierta de que el ciudadano tenga el poder en la mano. Porque si no, ¿saben qué? Pasa lo de siempre. Uy, ¿qué pasa con el gobierno? ¿Qué pasa con este? ¿Pasa con otro? ¿Y cuánta gente no ha ido a votar? Bueno, lo decíamos, ¿qué pasó en las 18 elecciones que hubo en diferentes provincias? Ahí tenemos una placa. Decíamos, son millones de personas que no fueron a votar o que decidieron poner el sobre vacío en la urna o anular directamente
el voto. Son tantos que en algunas provincias superaron en número a la cantidad de gente que votó al ganador. Y hay que aclarar que son experiencias provinciales, ¿sí? Con valores, inquietudes, intereses y preocupaciones locales, y que no necesariamente el comportamiento, espero, se repetirá en las PASO cuando se empezará a elegir al futuro presidente de la Argentina. Pero lo importante es ponerle números y proporciones a ese electorado. En base a los resultados publicados por la Justicia Electoral de cada provincia y el Ministerio del Interior, en concreto y comparando, ahí tenemos las 18, va a tener una lupa como para verlo, porque es muy chica, es mucha información concentrada en una sola placa, pero en concreto y comparando las elecciones del 2019 y el 2021, en estas 18 elecciones provinciales, el ausentismo promedio aumentó un 5,28%, esto en la deserción electoral. Y los votos en blanco y nulos pasaron de 848.727 en 2019, en estas 18 provincias, a 987.317. Es decir, se lo simplifico, en estas 18 elecciones hubo un 16,33% más de votos en blanco que en el 2019. Bueno, la oposición de diferente modo, decía, apunta a canalizar el mal humor y revertir la parte que les toca, y la hipótesis en general, que son dominadas por cálculos, algunos dicen menores, sobre beneficiarios afectados por un mayor o menor grado de participación. ¿Por qué? Porque la exhortación a votar de casi todos los candidatos expone las dificultades irresueltas por la campaña. Sergio Massa, por ejemplo, lleva el peso de la condición de ministro y candidato del oficialismo, como lo decíamos. Pero bueno, otro de los temas, sobre un total de 17.189.528 que figuraban como habilitados en los padrones de estas 18 provincias, cerca de 6 millones, es decir, 1 de cada 3 no eligió a nadie o ni siquiera entró al cuarto oscuro. 1 de cada 3 electores, ciudadanos que fueron a votar en estas 18 provincias, no eligió a nadie o ni siquiera entró al cuarto oscuro. Y la pregunta es, ¿se repetirá el comportamiento en estas PASO? ¿Qué opinan? Se lo vamos a preguntar a nuestros colegas. Y ahora la duda que surge a partir de eso tiene que ver con la dimensión y el impacto que tendrá en caso de ocurrir que 1 de cada 3 votantes, como ha sucedido en estas 18 provincias, decida quitarle el cuerpo al principal ritual que tiene la democracia, es decir, señores, el poder del voto del ciudadano. Este grupo de ausentes crónicos conviven bajo el mismo paraguas ideológico con personas que votaron al peronismo y con personas que votaron a Juntos por el Cambio, tanto uno como otro. Como decíamos, quizás algún desencantado, pero bueno, a ese tesoro están yendo a buscar los políticos en estos últimos días antes de las PASO, los de Unión por la Patria, los de Juntos por el Cambio, los libertarios y la izquierda. Ahora vamos a analizar un poquitito qué es lo que pasó, por lo menos en estas 18 provincias, ahí lo tenemos en las placas, en estas 18 provincias, para que tengan una idea, es una comparativa de las elecciones provinciales sobre el total de votos afirmativos que ha habido, tanto en el 2019 como en el 2003. En el 2019, Juntos por el Cambio obtenía un 27,9% en estas provincias que ya han tenido elección, y el Frente de Todos, en ese momento, obtenía un 53,6%. En las elecciones de este año, Juntos por el Cambio, en estas 18 provincias, del 27,9% que había obtenido en el 2019, se elevó a un 42,4%. ¿Sí? Estamos hablando de que aumentó un 14,5% el nivel de votos. Por eso han ganado en distintas provincias. En cambio, Frente de Todos o la actual alianza de Sergio Massa, del 53,6% que obtenían como Frente de Todos en el 2019, en estas 18 provincias han obtenido un 40,5%. Es decir, un 13,1% menos que en el 2019, con un porcentaje del 48,6% del padrón en general. Bueno, estos son los números, quizás demasiado para lo que usted está pensando en que tiene que hacer cuando entre, insisto, en el cuarto oscuro este próximo domingo. Pero bueno, presentamos a nuestros invitados porque nos tenemos que ir a un corte, así que ahí lo tenemos. Por un lado, Emiliano Quesada, periodista de Radio Fueguina de Río Grande. Emiliano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aníbal Rashid te habla. ¿Cómo estás?
El gusto de saludarte, Aníbal. En principio, gracias por la invitación. Saludo también a Néstor, al equipo de producción. Yo, gustoso de este lado de poder participar de un intercambio de opiniones sobre lo que se viene el domingo, una elección que muchos interpretan es apenas un intervalo previo a las elecciones generales, pero que muchos otros sostienen, entre los que me incluyo, hay algunas cuestiones a definir que serán clave este próximo domingo. Bueno, Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena tarde, amigo. ¿Cómo está por ahí, por provincia de Buenos ¿Cuánto Aires? tiempo? Qué gusto. ¿Cómo están todos por allá? Muy bien. Bueno, les iba a preguntar temperatura. Empezamos por la temperatura física y clima. ¿Cómo está Buenos Aires en este momento? De clima, tiempo, más o menos 12 grados con viento, bastante frío. Temperatura política arde en Buenos Aires después de lo que se vivió hoy a la tarde en Lanús, ¿no? La Sí. muerte de esta chiquita, el asesinato de esta chiquita, así que políticamente todo suspendido. Bueno, ahora vamos a ir al clima político. Y el clima, temperatura física y demás en Río Grande, lo vamos a ver después de la pausa. Si nos tenemos que ir a la pausa, a la primera, me estoy perdiendo con las cámaras. No sé a qué cámara voy. Ahora sí, voy a la 2, voy a la 1, voy a la 1. Señores, bueno, nos vamos a la pausa, a la primera, y enseguida regresamos. Vamos, pausa. Estaba recordando recién mentalmente un poco aquella época, estamos hablando del 2019, en la última votación y demás, y realmente estábamos viviendo en el país en las condiciones que está en este momento. Pero bueno, lo decíamos, estábamos con Emiliano Quesada, periodista de Radio Faina de Río Grande, y Néstor Schumacher, periodista ambos de amplia trayectoria, y bueno, en el caso de Néstor, hoy titular del Copérnico.com. Bueno, les decía, a ver, clima político, ¿cómo definirían el clima político actual que estamos viviendo? Néstor. Es difícil en principio, porque por todo lo que está pasando, digamos, hay una cuestión a nivel nacional que es inevitable, que tiene que ver con lo que pasa con los candidatos a presidente, y después lo que se vive en la provincia. Creo que la provincia es clave en esta elección. Lo que decía, coincido con Emiliano, mucha gente dice no pasa nada, y estas pasos son una encuesta, digamos, firme, porque ya no se puede creer en las encuestadoras. A pesar de todo lo que han fallado, siguen funcionando, pero creo que el domingo con la votación recién se va a poder saber claramente cómo está parado cada sector político. A nivel provincial me parece que hay 2 o 3 puntos que son interesantes para charlar. Uno tiene que ver con la postura de Juntos por el Cambio, después del papelón de la elección, para mí papelón, digo, es una opinión muy personal, de la elección anterior, de la fórmula de Juntos. Hoy parece, por lo menos, que va un pasito más adelante Rubino sobre Frigerio, por lo menos en este conjunto de líneas de asociaciones, ¿no? Es decir, se parecen más, se juntaron más, hay mucho más diálogo en el sector de Rubino, que Frigerio está más bien haciendo su propia campaña. Después, el oficialismo tiene toda la estructura, los 3 municipios del gobierno de la provincia van por un candidato, Justicialismo o Unidos por la Patria hoy con ese nombre, y la tercera en disputa, como siempre, es Chispita, que otra vez es candidata, que no le dio para la intendencia, pero que sigue siempre dispuesta para ser candidata, para hacer política. Y la incertidumbre, me parece, pasa por los libertarios, si realmente van a ser la fuerza que dicen que tienen, o va a ser un tercero largo pisando el cuarto, digamos. Me parece que ahí va a estar definida este domingo, ¿no? Más allá de que no deja de ser una interna, el único que tiene interna ahí es Juntos por el Cambio, pero de todas maneras me parece que va a marcar un punto de partida para la elección. Emiliano, ¿cómo definirías, si bien comenzaste antes del corte a plantear, cómo definís este momento político, económico y social que vive la Argentina? Sí, en principio suscribo a lo que señalaba Néstor con algunos factores que tienen un claro vínculo con lo que sucede en el plano nacional y que tendrán su correlato en la provincia de Tierra del Fuego. El desempeño de Javier Milei es una incógnita
a nivel nacional y es una incógnita también en Tierra del Fuego con la primera oportunidad, la primera vez en la que aparecerá la figura del libertario que sabemos hace todo un culto a la personalidad. La incorporación de una cuarta fuerza que rompe esta lógica de tres que viene dándose a nivel nacional, donde está Juntos por el Cambio, el peronismo, donde aparece Javier Milei. Bueno, en Tierra del Fuego hay alguien más que apuesta también a romper con todo eso y es Liliana Chispita Fadul, lo mencionaba Néstor. Un Juntos por el Cambio que es curioso lo que se viene dando. Entiendo, estamos en veda electoral, entonces un tema sondeos es complejo de profundizar, pero puede llegar a darse un escenario que nunca se ha dado. Pensemos que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, pregonadas por el kirchnerismo y por el peronismo, nunca terminaron de implementarse del todo. Y Juntos por el Cambio hoy encuentra 2 boletas por primera vez en la provincia de Tierra del Fuego, 2 boletas completas, y sin embargo nos encontramos con un candidato que tracciona votos de manera propia, como lo es Oscar Rubinos, frente a un Federico Frigerio que ha optado por una campaña un poco escondido detrás de la figura de Patricia Bullrich. Mide mejor Frigerio, señalan algunos, lo de Patricia Bullrich es todavía una incógnita, y un peronismo que, si bien cuenta con los ejecutivos, los municipios y también el apoyo del gobernador Gustavo Melella, pensemos que no se ha dado ni siquiera una foto a lo largo de esta corta campaña electoral que reúna a los principales dirigentes. Hay fotos con Walter Woto, hay fotos con el gobernador Gustavo Melella, hay fotos con Martín Pérez, aparece a modo de mediador Daniel Harrington, pero no ha logrado el peronismo o el oficialismo aunar criterios para generar finalmente esa foto que sabemos desde lo político tiene un peso, y a esto le sumamos el clima político, que en definitiva era lo que consultaba Aníbal y parte de lo que describía Néstor. Tierra del Fuego, con sus propias particularidades y problemáticas. Hoy, sin ir más lejos, nos hemos encontrado con expresiones del intendente Martín Pérez reclamándole directamente al secretario de Producción, José de Aranguren, que sean incorporados los textiles a la famosa extensión del subrégimen. Y esto no deja de ser curioso, porque mientras solemos escuchar a todos, tanto a los intendentes como al propio gobernador, señalar que hay un contacto directo con el precandidato presidencial Sergio Massa, no se logra gestar, ya no digo un encuentro, ni siquiera se logra que José de Mendiguren atienda el teléfono y conteste este requisito de la provincia de Tierra del Fuego. Así que entiendo serán esos algunos de los factores clave del domingo, pero todo esto también enmarcado en un clima que no es beneficioso para el oficialismo en la provincia de Tierra del Fuego, porque a los textiles sumo también las declaraciones de Sergio Massa hace algunos días, confirmando que Tierra del Fuego va a estar otra vez en esta famosa separata que fue presentada el año pasado en el marco de la discusión del presupuesto. ¿Ustedes creen que, en el caso ya que estamos mencionando el oficialismo y después vamos por el resto de las fuerzas políticas, ¿ustedes creen que esta foto no lograda de los principales referentes del oficialismo en Tierra del Fuego tiene que ver con la imposibilidad de militar a un candidato como Massa, sobre todo desde el punto de vista ideológico? Yo, si me preguntás a mí, te digo, me parece que más la foto es la diferencia entre Martín Pérez y Walter Woto que el tema de la militancia al candidato. Me parece que la diferencia, que ya es notoria entre ambos intendentes, a pesar de, como decía recién Emiliano, la influencia de Harrington, que es el jefe de campaña en este caso de la candidata a diputada, me parece que no alcanzó y las diferencias se notaron mucho. Por ahí me parece que pasa la falta de foto. Después, militar a Massa, sabemos que el peronismo en este caso, el kirchnerismo, tiene una línea, y si baja línea que hay que militar, ya lo hemos visto a esto cuando en la diputación anterior, o inclusive cuando estaban peleados Woto y Melella mal, y la orden vino, vamos todos con Melella, y fueron todos con Melella. O sea, ya se sabe que cuando se baja la orden se milita a quien haya que militar, eso queda claro. Aunque les pese, a más de uno lo hace con rabia, pero lo tiene que hacer porque la orden es esa. A mí me da la sensación que la foto pasa por las diferencias entre los propios. Creo que ya la diferencia se hace muy notoria entre Martín Pérez y Walter Woto. ¿Cómo lo ven desde Río Grande esto, Emiliano?
Sí, sobre todo desde Río Grande puede servir el análisis si tenemos en cuenta que finalmente el candidato o la candidata, la precandidata en este caso, que termina por imponerse en esa pulseada es de Río Grande, pero curiosamente es una candidata que en Río Grande no logra aunar en su conjunto a la dirigencia del Partido Justicialista. ¿En Andrea Río Grande? Freites, ¿En Río nosotros Grande? hemos mencionado en varias oportunidades, no era en principio la candidata que tenía en mente el intendente Martín Pérez, no era la candidata que tenía en mente el gobernador Gustavo Melella, sí era la candidata que tenía en mente el intendente Walter Boto, y ni hablar de Daniel Harrington. Costó mucho generar esta fotografía que finalmente vimos en el quincho de Petroleros hace algunas semanas, y con motivo de la muerte de Eva Perón, con motivo de ese acto, finalmente se logró reunir al peronismo de la ciudad de Río Grande y encolumnarlo detrás de la figura de Andrea Freites y de Sergio Massa. Pero hay varias cuestiones que terminan influyendo en esta escasa campaña que ha realizado el oficialismo, porque si uno repasa lo que han sido estas últimas semanas, hemos tenido actos muy, podemos decir, espaciados, puntuales en algunos barrios, caminatas, pero estamos hablando de una unidad que se ha logrado en el plano provincial. Pensemos hace cuánto esto no sucedía y no tendremos cierre de campaña. Esto es algo que venimos trabajando desde hace varias semanas. Pensemos que tenemos a los 3 intendentes y al gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, los 4 unidos en un mismo espacio. Río Grande ha sido prácticamente siempre el escenario de estos actos multitudinarios de cierre de campaña, y sin embargo no lo tendremos. A esto le sumamos, y me sumo a lo que señalaban recién, el análisis de la figura de Sergio Massa. Hoy Sergio Massa es el candidato, hoy a Sergio Massa hay que militarlo, sostienen desde los 3 ejecutivos y también desde la gobernación, pero así como señalaba lo de Andrea Freites hace un ratito, también señalo lo de Sergio Massa. Si uno le preguntaba a los 3 intendentes en las horas previas al cierre de listas a quién era el candidato, era Guado de Pedro, no era Sergio Massa. Gustavo Melella fue el único que desde un primer momento, junto a un grupo de gobernadores, esta famosa liga de gobernadores peronistas, venía pregonando la candidatura de Sergio Massa, pero no es un candidato fácil de militar, sobre todo en la ciudad de Río Grande, entiendo Sergio Massa. Digamos que muchos componentes ideológicos del oficialismo en este momento, digo, en charlas así espontáneas, en charlas off the record y demás, plantean, y nos estamos comiendo un garrón, nos estamos comiendo un sapo. Un dato interesante para agregar a lo que decía Emiliano, Aníbal, es la postura de Loeffler, porque no nos olvidemos, Loeffler es amigo personal de Sergio Massa, y me parece que en la inclusión de Andrea Freites, a lo que decía Emiliano, que no era la candidata, mucho tuvo que ver el compañero de bancada, por decirlo de alguna manera, Loeffler en la legislatura, para que Andrea fuera al final la precandidata. Me parece que no es un dato menor la postura de Loli en esta campaña, no solo teniendo en cuenta la relación personal que tiene con el candidato a presidente, sino la fuerza y el poder que creó dentro de la provincia. Hoy la familia Loeffler tiene un cierto poder, y me parece que cuando hablan son escuchados. Por eso me sumo a esto de lo que decía Emiliano, es decir, tal vez no era la candidata de Martín Pérez o en este caso de Melella, pero a Loeffler no le disgustó que fuera Andrea Freites. De hecho, fíjate quiénes la siguen en la lista, ¿no? Ni tampoco quien es candidato al Parlasur, que también aparentemente habría sido puesto por Loeffler. Sí, es el socio. Aquí en la ciudad de Río Grande, si uno va a tomarse una hamburguesa mostaza, solamente tiene que mirar enfrente y el cartel lo dice solo, Loeffler y Deanes asociados. Otro tema y tiene que ver con un poco hasta qué punto, digo, ¿no? Hasta qué punto uno ve en las diferentes listas de candidatos planteadas o plasmadas las reales necesidades del ciudadano. El otro día, charlando con algún candidato en el programa anterior, me planteaban que justamente hay muchos candidatos y actuales funcionarios y demás electos y nombrados que están muy lejos de las reales necesidades de la gente. Creo que lo he charlado con algunos de ustedes fuera de micrófono. Esto de que hay algunos que ni siquiera saben cuánto vale un litro de leche o un kilo de polenta, ¿no? Y sobre todo en el momento en que estamos viviendo, cosa que me parece que el ciudadano no deja de ver
Y ahí entramos un poco en esto de el voto en blanco o la no asistencia al voto. ¿Por qué creen ustedes que se ha dado, por lo menos en estas 18 provincias, inclusive en Tierra del Fuego, cuando se votó la cantidad de votos en blancos que ha habido, que en el caso puntual de Tierra del Fuego fueron más de 22.000? Yo creo que la gente en un punto está, creo que pasa en todo el país esto, está un poco enojada, asqueada, vemos que la situación no es económicamente buena, se prometieron algunas cosas que no se cumplieron, este gobierno tiene un presidente que está prácticamente dibujado, participa más en las redes sociales que lo que uno puede entender gestiona, todo eso influye y también es cierto que mientras sea obligatorio, yo sigo opinando lo mismo que hace pila de años, es decir, mientras el voto sea obligatorio la gente me parece que va a decidir no ir. Yo creo que hay que darle libertad como en otros países del mundo y si le das libertad me parece que la gente inclusive va a concurrir más. De todas maneras, las multas son muy bajitas, con lo cual también empiezan ellos, la gente dice 500 pesos por no ir a votar un domingo, si tengo en cuenta que nieva, que es frío, que me tengo que levantar temprano. A eso, fíjate, Aníbal, lo que ha pasado más de una vez, que lo que cuesta completar las mesas con las autoridades de mesa. Digo, siempre las elecciones fueron todo un tema, y sobre todo en la provincia. Yo creo que la clave de la política hoy está en llevar a la gente a votar. Más allá de a quién voten, los porcentajes son muy bajos. Las últimas elecciones que se dieron en las distintas provincias son muy bajos los porcentajes, y en Tierra del Fuego no es un caso especial. Estamos siempre en el 60, 65%, lo cual es un porcentaje muy bajo. Y respecto a lo que vos decías en cuanto al conocimiento que tienen algunos candidatos de la vida cotidiana, yo creo que hay algunos que todavía viven en esa nube de humo de la política y no caen a tierra. Y lo vemos acá, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, cuando vos escuchás a algunos funcionarios, algunos candidatos, inclusive a cargos mucho más altos, como la presidencia de la Nación, plantear algunas cuestiones económicas tan lejos de la realidad, cuando plantean que, por ejemplo, hoy el propio candidato a presidente dijo que la suba del dólar blue no afectaba a la economía porque lo importante era el dólar MEP, cuando el dólar MEP sigue subiendo. Entonces, ¿quién cree que cuando sube el dólar no sube el tomate, no sube la carne? ¿Quién puede creer eso de los que van al supermercado, los que vamos al supermercado? Ahora, esto, digamos, no se contrapone para nada con una actitud del presidente. El otro día yo lo veía y la verdad que me agarraba la cabeza en un momento en el que, insisto, la inflación está como está, la inseguridad está como está en el resto del país, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, los precios, bueno, sabemos el clima social que se vive. Salió en Instagram hablando de su amor por Dylan. Digo, me parece que está un poco fuera absolutamente de foco. No sé cuál es la opinión de ustedes al respecto, pero me parece que tenemos un presidente que ya ve prácticamente ido su función, está preparando su despedida con una recorrida por prácticamente medio mundo, y esto la gente lo ve, es como que, a ver, se nos están riendo en la cara. Sí, y entiendo que no hay que tomar con liviandad esta situación que vos marcás, porque el próximo domingo, e insisto con esto, hay quienes dicen es apenas un intervalo de aquí a las elecciones generales, es tan solo una encuesta a cielo abierto, es solamente para que los partidos políticos diriman sus internas, pero entiendo, podemos pecar en este caso de no tener buena memoria, porque recordemos lo definitorio que fue para el ritmo de la economía la elección primaria abierta, simultánea y obligatoria del 2019. Y hoy tenemos un presidente que, coincido con vos, está en franca retirada. Entiendo que hasta él mismo lo termina admitiendo con sus gestos. Ahora, ¿qué sucede después del domingo? Porque el presidente está en retirada y seguirá en retirada. Ahora, ¿el oficialismo también comenzará a hacer los bolsos? Es una de las cuestiones que también hay que analizar, porque es lo que terminó ocurriendo con la presidencia de Mauricio Macri. La presidencia de Macri no se terminó en diciembre con la asunción de Alberto Fernández, ni se terminó en noviembre de 2019 cuando se votó, sino que se terminó en agosto de ese año. Prácticamente al día después de las elecciones PASO, lo que hizo el expresidente Mauricio Macri es descolgarse la banda y ponérsela a quien sea, porque en realidad no había una persona que se la pudiese colgar, uno no terminaba de determinar si el volante lo iba a dirigir Cristina Fernández, si lo iba a hacer Alberto Fernández. Bueno, finalmente lo hicieron de a ratos uno, de a ratos el otro. Pero entiendo que lo que va a suceder a partir del día domingo es justamente esto, entender
¿hasta dónde queda legitimado un presidente que por primera vez no busca la reelección, cosa que ya es curiosa, sino también con un ministro de Economía que prácticamente está plebiscitando la gestión, porque no hay que desconocer que es el ministro de Economía de esta gestión el que va en la boleta como precandidato presidencial? Nos tenemos que ir a una pausa, pero les voy a dejar una pregunta para el retorno. ¿Qué puede llegar a pasar, por lo menos desde el punto de vista de ustedes, con el votante duro del kirchnerismo? ¿Grabois o Massa en estas PASO? Y con lo que realmente significaría, no digo un triunfo de Grabois, pero sí un importante flujo de votos que irían hacia Grabois en lugar de Sergio Massa. ¿Me lo contestan después de la pausa, les parece? Pausa y enseguida volvemos. Seguimos, recordemos que estamos con Emiliano Quesada, periodista de Radio Fueguina, de Río Grande, y con Néstor Schumacher, también periodista del Copérnico, desde Buenos Aires. Nos había quedado una pregunta pendiente con ambos, y yo planteaba, es decir, ¿qué puede llegar a pasar con el votante duro del kirchnerismo? Es decir, Grabois o Massa en esta PASO, y sobre todo con el votante duro, con aquel votante ideológico que tiene el kirchnerismo en gran parte, y que convengamos que siempre hemos hablado de que tanto Cristina Fernández de Kirchner como todo el kirchnerismo y fundamentalmente la Cámpora tenían una base más que importante por aquello de cómo militamos a Massa en una general. Pero en esta interna, ¿qué creen que puede llegar a pasar? Ya, yo creo que la diferencia va a estar en el conurbano, Aníbal, porque Grabois es fuerte en todo lo que es la provincia de Buenos Aires, el conurbano. No sé si a nivel nacional puede medir. No creo que le haga mucha fuerza, pero yo creo que si llega al 9 o al 10% lo puede complicar bastante a Massa, porque es un porcentaje muy alto para Grabois. En la provincia me da la sensación que no es muy fuerte, que puede tener un porcentaje, es mi opinión, pero me parece que hay una línea que baja la Cámpora y el kirchnerismo en la provincia que hasta ahora se ha sostenido, digamos. Y no creo que haya mucha incidencia de Grabois. Sí puede ser fuerte Grabois, repito, en la zona del conurbano, en la zona de los piquetes, como conocemos acá, en la provincia de Buenos Aires, ahí se puede hacer un poco fuerte. Y la Matanza es clave, porque hay una competencia también en la Matanza por la intendencia, donde están los movimientos sociales muy fuertes en la competencia, palo a palo, y ahí puede haber una diferencia entre Grabois y Massa. Después del resto me parece que no debería tener problema el ministro de Economía. ¿Emiliano? Sí, entiendo que el caudal de votos de Juan Grabois en la provincia de Tierra del Fuego, coincidiendo con lo que decía Néstor, va a estar supeditado al grado de descontento que hay respecto a la figura de Sergio Massa. Los votos que tenga Juan Grabois no van a ser votos propios, sino van a ser votos bronca dentro de aquellos que militan activamente dentro del kirchnerismo. Pero me permito sumar una cuestión más y que tiene que ver con esto que planteabas, Aníbal, en el comienzo del programa, esta ensalada de boletas que aparece arriba de tu mesa y que uno verá en el cuarto oscuro el próximo día domingo. Hay una duda respecto a la participación de Juan Grabois, y es si van a estar las boletas de Juan Grabois en la provincia de Tierra del Fuego. Hace algunos días hablaba con gente del Juzgado Federal con competencia electoral, cuando se estaba discutiendo si finalmente Juan Grabois iba a llevar también la boleta de Andrea Freites, porque fue una discusión que estuvo instalada, incluso las autoridades de Unión por la Patria lo solicitaron. Y desde la justicia electoral nos decían, en principio tenemos que ver si Juan Grabois finalmente manda las boletas. Y esta será una particularidad de la elección del próximo domingo. Hablabas de unas 14 boletas que tenías a tu disposición. Pensemos que son 27 las boletas presidenciales que se han presentado. Más de la mitad de esas boletas ni siquiera van a estar en los cuartos oscuros de la provincia de Tierra del Fuego, de acuerdo a la información que he logrado recabar en el transcurso del día. Esta es información de la justicia electoral. Lisa y llanamente porque los partidos no han presentado estos fajos que se le piden. Son aproximadamente unos 550 fajos de 200 boletas cada uno que tienen que presentar ante la justicia electoral para que luego sea la justicia la que traslada esos
potenciales votos a los establecimientos educativos. Lo de Juan Grabois me permito dejarlo también en este terreno de la duda para ver si finalmente las autoridades partidarias de esta rama de Unión por la Patria van a realizar el trabajo de fiscalización que es necesario en una elección. Hay todo un andamiaje, una logística para respetar una elección, para que los electores puedan tener esta alternativa, y hay que ver si finalmente el elector de Unión por la Patria que quiere votar a Juan Grabois finalmente encuentra esa boleta en el cuarto oscuro. Bueno, recordemos también que existe la posibilidad cierta del corte de boleta, es decir, aquellos que quieran votar a Juan Grabois y que quieran votar a Andrea Freites aquí pueden hacer uso del corte de boleta, ¿sí? Recordemos también. Uno de los temas, corte de boleta, algo que no se conocía con exactitud aquí en Tierra del Fuego. La gente no tenía idea que podía cortar boleta, que puede elegir realmente un candidato a presidente y un candidato a diputado. Y la fuerza que está de alguna manera lidiando con esto, que es Chipita Fadul, estamos hablando de Unidos por Tierra del Fuego, estaban instando el corte de boleta justamente porque son los únicos que están presentando candidaturas a diputado. Pero bueno, bien, hasta el día de hoy, estas son las boletas que nos ha otorgado la justicia electoral esta mañana. En el caso de Juan Grabois están las boletas con Parodi también como candidata a diputada nacional. Perdón, como candidata a diputada nacional, bien digo, pero, parlamentarios al Mercosur. Es que son tantas boletas que hasta yo me confundo en esto. Está la boleta de Juan Grabois con la posibilidad cierta de que el electorado que quiera por lo menos elegir a Andrea Freites en Unidos por la Patria pueda optar por un candidato a la elección de presidente y un candidato a la elección de diputados. Recordemos este tema. Pero bueno, otro de los temas, yo tengo mis dudas respecto al tema de cuántos pueden llegar a votar aquí a Juan Grabois, sobre todo por esto de la no foto conjunta entre los actuales intendentes, o por lo menos la foto conjunta de Unidos por la Patria aquí en Tierra del Fuego. Me parece que Juan Grabois se va a llevar algún número interesante. Bueno, nos quedan 3 minutos, pero yo decía, una interna que ha realmente desgastado tanto oficialismo como oposición, una interna de la hostia, Unidos por la Patria por un lado, Juntos por el Cambio por otro, a 3 días de una elección, y esto sigue aparentemente porque bomba va, bomba viene, y el ciudadano totalmente azorado, mirando con atención, vio como en el dibujito de WhatsApp que hace así, la gente azorada viendo cómo aquellos que pretenden representarnos se siguen peleando. Pero bueno, un minuto, un cierre de cada uno, desde ya agradeciéndoles el hecho de que hayamos podido compartir este programa. Como siempre, muchas gracias por la invitación. Un placer escucharlo, Emiliano, conociéndolo poquito. Ahora lo vamos a seguir un poco más por la radio. Felicitarlo porque la verdad que tiene realmente una lectura interesantísima, y es la generación joven que tiene que venir, Aníbal. Nosotros ya estamos de regreso y estos chicos tienen que demostrar lo que saben ahí en los medios locales. Así que en principio muchas gracias, todo bien para el domingo, nos seguimos escuchando y estaremos atentos a ver qué es lo que sucede en las próximas elecciones. Pero antes, porque me quedan unos minutos más, me avisan, y después vamos con Emiliano. ¿Sí? Esto es parte de un programa en vivo prácticamente. ¿Qué pasa con el fenómeno Milei? A ver, ¿qué creen que puede llegar a pasar a nivel nacional con el fenómeno Milei, aquello de la casta, y qué puede llegar a pasar a nivel provincial? Milei, según Cristina, era parte de los 3 tercios. Acá da la sensación que bajó un poco, pero de todas maneras va a ser una sorpresa sin lugar a duda. Y después de lo que pasó en la provincia, con la boleta, la famosa boleta de distinto color, me parece que puede haber también una diferencia y ojalá se dé, ¿no? Ahí estoy escuchando a tu perro. Sí, él no quería dejar de participar. Como yo no me van a escuchar, así está participando también. Por supuesto, tiene derecho, desde ya. Emiliano.
Sí, comparto, es una de las incógnitas. Por eso hoy lo planteaba como algunos escenarios a tener en cuenta: la incorporación de una cuarta fuerza con Chispita Fadul, la interna de Juntos por el Cambio, la atracción de votos del oficialismo, pero sobre todo el desempeño de los seguidores de Javier Milei, porque es cierto, en la elección del 14 de mayo, si uno recuerda esa famosa boleta verde, la boleta de la polémica, tenía un pequeño leoncito. Pero el leoncito no hace honor a la figura de Javier Milei, que reitero, hace todo un culto a la personalidad, y una cosa es tener un leoncito y otra cosa es tener la cara de Javier Milei con lo que ha terminado de generar, algo de lo que incluso pudimos observar hace algunos días cuando realizó este cierre multitudinario en el Movistar Arena. Es una elección que servirá sobre todo para terminar de entender cómo llega posicionado cada uno de aquí a las elecciones del 22 de octubre. Porque entiendo que la figura de Javier Milei va a tener un rol similar, y vaya paradoja esta, a la que tuvo Sergio Massa cuando se disputaban la presidencia Mauricio Macri y Daniel Scioli. Recordemos que esa torta dividida en tres, finalmente no se terminó dividiendo en tres. Daniel Scioli se llevó el mayor porcentaje de los votos en las elecciones primarias, pero luego terminaron existiendo más coincidencias entre el votante de Macri y el votante de Massa que el votante de estos dos con los de Daniel Scioli. Entonces, el desempeño de Javier Milei no solo va a servir para determinar dónde va a estar parado Javier Milei de cara a las elecciones de octubre, sino que hay que comenzar a analizar, por ejemplo, quién ganará la elección interna de Juntos por el Cambio. Uno puede presuponer, solamente por hacer lecturas muy rápidas, que el votante de Bullrich, en caso de perder las elecciones internas frente a Larreta, puede llegar a trasladarse a Javier Milei, a las filas de Javier Milei, y no así el voto de los de Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, lo de Javier Milei sí entiendo que, a diferencia de lo que venimos charlando, es un punto de partida, es poner las piezas en el tablero para ver cómo quedamos de aquí a octubre. Pero no me queda ninguna duda de que Javier Milei va a ser una de las cuestiones clave, uno de los puntos fuertes que determinen el rumbo que va a tener la elección ya general el próximo 22 de octubre. Yo creo que desde ya agradeciéndole, insisto, a ambos este intercambio de opiniones, me parece que los argentinos debemos ser memoriosos, porque nos está haciendo falta esto de la memoria. ¿Hasta dónde los argentinos soportamos aquellos saltimbanquis o camaleones que un día son de un partido y otro día son de otro? Generalmente eso se lo respeta más dentro del peronismo, no así en el resto de la oposición. Pero bueno, lo importante que hay opinión y que este domingo tenemos que ir a votar, todos, absolutamente todos ir a votar, porque después, señores, no nos quejemos, porque quejarse es fácil, pero tenemos que definir. Y realmente me parece que es el momento en que el ciudadano debe ejercer el poder del voto, ¿sí? No importa por quién, pero hay que ir a votar. Gracias, Emiliano, gracias, Néstor, y nos estamos viendo luego de las PASO, a ver si acertamos en algo, por lo menos la opinión de cada uno. ¿Les parece? Muchas gracias. Lo repetimos. Un abrazo a ambos. Bueno, señores, nos estamos yendo. Recuerde, domingo, 14 boletas en el cuarto oscuro. Estamos hablando de 225 mesas en Ushuaia, 21 en Tolwyn, 264 en Río Grande y 7 en la Antártida. Nos estamos yendo hasta el próximo miércoles, en esto que hemos denominado controversias. Recuerde, vaya y vote, no importa por quién, pero vaya y vote. Chau.